Milagroso, cumples promesas, mi Dios. Milagroso, abres caminos, mi Dios. Ese es nuestro Dios. Y en este momento de tanta oscuridad, tanta tiniebla, tanto miedo y tantas inseguridades que están agobiando el planeta entero, tú y yo recuerda que somos la luz. La palabra de Dios dice que el creador del universo, el dueño de todo esto, nos llamó su hijo, su amigo y su hermano. Nuestra misión es creerlo para poder hacer algo. Si tú y yo no creemos lo que la palabra de Dios dice, nadie lo va a hacer por nosotros. Por eso es que hoy en este día vamos a decirle a ese miedo, a esa duda, a esas inseguridades que están agobiando el planeta entero, fuera de aquí, en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Toda inseguridad, todo miedo, toda debilidad psicológica, todo capricho espiritual se va fuera de mí en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos advirtió claramente de esto. Y las tres preguntas que vamos a tocar hoy simplemente. ¿Cómo podemos protegernos sobre lo que está pasando? ¿Cómo podemos protegernos en estos tiempos? ¿Por qué me siento asustado? Porque aún muchos cristianos escriben a la página, escriben a la mensajería, que tengo miedo, que por qué, que para qué. No es por qué. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estás pidiendo que yo haga esto? ¿Para qué estás permitiendo que esto pase en el mundo? Y la respuesta es sencilla: para que nuestra fe crezca, para que pasemos de hacernos la cruz y de parecer una grabadora en la noche a decirle, ¿sabes qué, Señor? Necesito más de ti. Tu palabra dice que yo voy a hacer milagros en tu nombre como los que tú hiciste y aún más grandes. ¿Sabes qué, Señor? Es el momento. Yo quiero ser parte de este misterio que llamamos vida, porque yo decidí creer en ti, en tu nombre, en esa cruz, en lo que pasó 2000 años atrás. Y por eso, Jesucristo bendito, yo vengo ante ti, Señor, para pedir autoridad sobre demonios, espíritus, plaga y toda enfermedad. A mi casa no entra. Por eso el mensaje: toda cosa, mentira, inseguridad, hoy le decimos fuera de aquí, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, en el nombre del ser que dividió la historia de la humanidad, en el nombre del ser que irónicamente y tristemente a muchos de nosotros nos lo enseñaron en nuestra infancia y que crecimos llevando golpes y llevando golpes. Y en mi caso personal, después de los 20 fue que conocí al Señor. Y bueno, ya algunos conocen el testimonio, pero el punto de hoy es este: ¿cómo me protejo? ¿Cómo nos protegemos en estos momentos de tanta angustia? ¿Por qué me siento tan asustado? ¿Y cuál es la solución? ¿Qué puedo yo hacer para salir a la calle si es necesario, si tengo realmente que hacerlo? Porque no es que vamos a salir y la fe me va a proteger. No. La palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. Si no es necesario, lo mejor es no salir. Pero ¿cómo hacemos para quitarnos este miedo de la mente? Yo pienso que lo más importante y lo primordial de este asunto, de este misterio, es entender contra quién realmente estamos peleando y cuáles son las herramientas que ese enemigo invisible, como lo vamos a leer a continuación, tiene para usar en contra de nosotros. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos para protegernos de toda esta plaga, de todo este misterio, de todo este miedo psicológico,
de todas estas mentiras del diablo, lo primero que tenemos que entender, aceptar y hacer algo al respecto es lo siguiente. La palabra de Dios en el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 5, primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a leerlo con cuidado. Primera de Juan capítulo 5 versos 19. Sabemos que somos de Dios. Dios es nuestro creador, nuestro salvador, nuestro sustento, nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro abogado. Sí, pero hay un enemigo y ahorita lo vamos a profundizar un poco más. Dice la segunda parte del versículo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 versos 19. Entonces aquí rápidamente podemos ver lo siguiente. Hay una declaración en la palabra que nos dice, somos de Dios, pero también acabamos de leer que el mundo entero está bajo el maligno. Y como a muchos de nosotros no nos enseñaron esto, la responsabilidad o la importancia del mundo espiritual, de la dimensión espiritual, que no la vemos, pero que sentimos sus ataques y sus impactos, por ejemplo, el egoísmo, la envidia, la maldad, el pecado, ¿me entiendes? El pecado, el seguir teniendo sexo sin habernos casado, el seguir mintiendo en el trabajo, todo esto es lo que sigue permitiendo que Dios, como lo estamos leyendo, le dé autoridad al diablo mismo para que meta miedo en tu cabeza, en mi mente, para que meta inseguridad, para que de una u otra forma venga una nube oscura a nuestra vida y en medio de esta situación que está pasando, no sé qué hacer, no sé por qué, no sé para dónde, no sé por qué Dios está permitiendo esto. Yo te invito a que desde este momento tú digas, no por qué, sino Señor mío y Dios mío, ¿para qué tú estás permitiendo esto? Y las Escrituras en el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dicen que nuestra fe tiene que ser probada. Porque si nos decidimos a creer en este misterio que llamamos vida, que ni siquiera sabemos por qué existimos realmente, la palabra lo dice, nuestra fe tiene que ser probada. Y una de las razones muy lógicas por la que nuestra fe tiene que ser probada es lo siguiente. Sin darnos cuenta, nuestro subconsciente limita, sígueme con mucho cuidado en esto, inconscientemente por la falta de fe, limitamos a Dios, le ponemos un parámetro a Dios para que no siga operando en nuestra vida. Por ejemplo, si yo no creo que Dios me puede a mí proteger en medio de toda esta plaga, de este virus, de esta enfermedad, si yo no lo creo, si yo tengo dudas, si yo por una parte creo, pero por la otra tengo como dudas, ¿cómo me va a proteger Dios? ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros no salimos con seguridad, como dice la palabra, como un león en medio de todo este desastre, creyendo en que yo, como dice la palabra, Isaías, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo estoy contigo, declarando cada día protección con la sangre de Jesucristo. Señor, yo creí en esa cruz, yo creí en lo que tú hiciste en ese madero y yo sigo creyendo, Padre, que tú estás al control de toda esta situación. No me importa lo que las noticias digan, no me importa lo que los religiosos, los ateos, los mentirosos y el mismo diablo continúe propagando a nivel global. No me importa, Señor, yo me mantengo firme en mi fe porque yo sé en quién he creído. Y a la final del día, para nosotros el morir es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos hacer en este momento de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad. ¿Cómo nos protegemos? Creyendo lo que dice la palabra. Y lo acabamos de leer. Primera de Juan capítulo 5 versos 19. Primera de Juan capítulo 5 versos 19.
sabemos que somos de Dios, sí, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que realmente es una batalla, como se nos viene diciendo. El segundo punto, ¿por qué estoy tan asustado? La mayoría de personas escriben a la página, que qué pasa, que por qué el virus, que si soy cristiano me puede atacar o no, que si me puedo infectar. La palabra de Dios dice, si tenéis fe, Señor, si tenéis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, monte, muévete, y este monte se moverá. Mi alma te alaba, Jesús. Y tú te pones a analizar, y esos montes o montañas no tienen que ser literales. Una montaña puede ser una silla, puede ser un obstáculo, puede ser esta enfermedad, esta plaga que está pasando ahorita, que no nos permite dar el paso de fe y levantarme y decir, ¿sabes qué, diablo mentiroso? En el nombre de Jesucristo, tú te vas de mi vida, te largas de mi casa, y tú aquí no tienes autoridad ni potestad, y tú aquí no puedes hacer absolutamente nada. Porque la sangre de mi Jesucristo bendito me protege, así como 3.000, 4.000 años atrás, así como 2.000 años atrás, así como cuando el libro de Moisés y las plagas en Egipto, así como los profetas y los apóstoles. Así es como nos protegemos, ¿me entiendes? Metiéndonos en la película, ponte a analizar, el diablo no anda jugando carrito. El diablo no anda pidiendo permiso, el diablo no anda diciéndole a nadie, puedo hacer, no. Él está penetrando las mentes de todos los seres humanos que lo permiten ahorita en este momento, para meter miedo, inseguridad. Ahorita vamos a pasar a este punto, como la palabra de Dios nos advirtió con mucho tiempo. Solamente que como no nos enseñaron esto, solamente nos dijeron, crea en Dios y más nada. Y crecimos viendo a nuestros propios familiares que dicen creer en Dios, pero fuman, fornican, se emborrachan, mienten, roban. Toda esta corrupción nos pudrió espiritualmente. Por eso es que debemos de nacer de nuevo, arrepentirnos, nacer internamente en el Espíritu Santo, hacer una invitación a Dios mismo, al Dios real. No al Dios que a mí me enseñaron, no al Dios de mi abuelita, no al Dios de nuestros familiares, no, al Dios de la Biblia, al creador del universo, al ser que marcó un antes y un después en todo lo que nosotros conocemos de historia. Así es como nos protegemos, así es como nosotros sacamos de nosotros ese miedo. Al principio de este virus, un par de semanas atrás, algo me comenzó a bombardear y como que, oye, ¿qué pasa? Pero yo dije, no, ¿sabes qué? Si yo decidí creer en Jesucristo y en esa cruz, y estoy haciendo lo posible humanamente para mantenerme firme en su palabra, no estoy pecando, no me estoy dejando llevar por la carne, no estoy llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino estoy llamando a las cosas por su nombre, cosa muy importante. Yo me dije, ¿sabes qué? Si yo voy a morir en esta cuestión, que algún día igual lo vamos a hacer, yo voy a morir peleando. Y al diablo en este momento le declaro la guerra. La guerra es esta, diciendo la verdad, cómo él engaña a la humanidad, de que no debemos de tener miedo. Porque un siervo de Dios, un hijo de Dios, aquí en la tierra, estando en la voluntad de Dios, es inmortal. Hasta que el trabajo que se le ha encomendado está listo. Escúchame con cuidado esto. Un siervo de Dios, en la voluntad de Dios, o sea, caminando con Dios, como dice la palabra, es inmortal. Hasta que nuestro trabajo y nuestro propósito se cumple. Analiza esto, porque así es como Dios quiere que nosotros vivamos, no con miedo. ¿Miedo a qué? Si a la final para morir solamente hay que estar vivo.
¿Miedo a qué? Si ni siquiera sabemos por qué existimos. Más porque esta bendita palabra nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y nosotros decimos amén. Entonces acabamos de tocar dos puntos muy importantes. ¿Cómo me protejo? ¿Verdad? ¿Cómo nos protegemos en este tiempo de angustia? ¿Y por qué estoy tan asustado? Vamos a hacer un repaso breve. Nos protegemos conociendo al enemigo, ya lo acabamos de leer. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Ahorita vamos a tocar segunda de Corintios 4:4. Es un complemento teológico de cómo realmente nosotros podemos protegernos en estos momentos. La tercera pregunta, what do I do in order to fix? ¿Cómo me protejo? ¿Qué tengo que hacer yo realmente para estar seguro? Y en medio de esta tribulación, en medio de esta confusión, seguir con mi fe. Seguir y seguir. Y nada de que me da miedo, de que me va a contagiar, de que si me infecto, no. Recuérdalo. Un hijo o un siervo de Dios, estando, caminando en la voluntad, muy importante, un hombre, un hijo, una mujer de Dios, cuando estamos en la voluntad de Dios, somos inmortales. Hasta que nuestro trabajo o nuestro propósito se cumple o se termina. Estar en la voluntad de Dios no es otra cosa más que haber nacido de nuevo, sin duda alguna. Estar en la palabra, estar en la iglesia, estar en la familia, en lo que Dios quiere que estemos, para que nuestro entendimiento sea transformado y pasemos de andar haciéndole el amor a las mujeres y a los hombres con los ojos, con la mente. Pasemos de odiar, de tener resentimiento, pasemos de querer tener poder y seguidores y conquistar y tener la cuenta llena, a simplemente decir: ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé por qué existo en esta cuestión, así que yo me voy a poner serio con este Dios que yo digo creer, que me enseñaron, pero que no me lo enseñaron bien. Yo me voy a comenzar a poner a leer la Biblia y voy a comenzar a encontrar respuesta a todas esas inquietudes que tú y yo tenemos, porque aquí nadie es especial. Aquí no existe tal cosa como stop. Aquí no existe tal cosa como que el más espiritual, el elegido de Dios. No, eso es mentira del diablo. La palabra dice en Jeremías 33:3: toca y se te abrirá, pide y se te dará, busca y encontrarás cosas que aún tú no conoces. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro llamado. Penetrar el área aparentemente desconocida. En otras palabras, si la Biblia es la palabra de Dios, penetrar la mente de Dios a través de las Escrituras, leer, conocer cuál es nuestro propósito realmente aquí en esta cuestión que llamamos vida. El tercer mensaje, segunda de Corintios 4:4. Este es uno de los mensajes que nos describe claramente cómo y por qué es que la humanidad llegó al punto donde estamos, que casi el apocalipsis lo tenemos enfrente a nuestros ojos, y hay muchos que no terminan de creer de que esta cuestión es en serio, de que el cielo es cierto, el infierno es cierto, como dice Lucas capítulo 16, de que estamos a punto de una tercera guerra mundial, de que hay armamento nuclear suficiente para autodestruir el planeta en menos de 10 minutos, de acuerdo a los cohetes esos intercontinentales, y que en cualquier momento, como dice Mateo capítulo 24, se desata la guerra mundial y comienzan a lanzar cohetes para allá y para acá. Imagínate, intercontinentales. Puede llegar un cohete de esos a otro continente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Va a llegar el momento
Y va a venir el Señor, como en los tiempos de Noé, y va a agarrar a muchos fuera de base. Entonces, en este momento de tanta angustia, yo necesito un momento con este perrito. Mira, H, tú me haces el favor y te quedas tranquilo, ¿ok? No. Vente. Quédate tranquilo, por favor. Ok, lo siento. Estaba quitándole algo a H de la boca. Entonces, en este momento, sin duda alguna, es momento de reflexionar. ¿En qué estoy creyendo yo realmente? Y de acuerdo a todo lo que está sucediendo, ¿dónde estoy yo parado espiritualmente hablando? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa inseguridad? Si el creador del universo y de toda esta cuestión me llamó su hijo, me llamó su amigo, me llamó su hermano. Juan 15:15. Entonces, esa es la pregunta, ¿no?, que cabe en este respecto. ¿Por qué esta inseguridad? ¿Será que es esa pareja que tengo? ¿Será que son ese dinero que estoy haciendo extra a través de robando y mintiendo? ¿Será que son esas drogas que estoy usando las que hacen que yo tenga este miedo y no me permiten estar seguro en medio de toda esta locura que estamos actualmente? ¿O será esa persona con que estoy engañando a mi pareja? ¿Ah? Esa vida en lo secreto. Esa vida en lo secreto. ¿Será? Por supuesto que lo es. Porque irónicamente el secreto en esta cuestión que llamamos vida, irónicamente el secreto es no tener secretos. Yo fui lo que fui, sí, yo usé droga, yo mentí, yo engañé a mi pareja, yo fui homosexual, violador, narcotraficante, mentiroso, lo que quieras. Pero en Cristo soy una nueva criatura. Y si yo estoy caminando con Dios, con Jesucristo, y hago lo posible por estar en contacto con su palabra y por hacer lo que Él dice que tengo que hacer, no hay razón para que nosotros tengamos miedo en todo esto que está sucediendo, porque a la final para nosotros el morir es ganancia. Por eso decidimos tomar este camino. Y si tú eres una persona que todavía sigue en la religión, que te das por el pecho los domingos y te confiesas el domingo, pero entre semanas sigues pecando y sigues haciendo lo mismo y vas y te das por el pecho y te confiesas, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Porque la palabra lo dice. No hay ningún intermediario entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo. No hay pastor, no hay predicador, no hay papa, no hay sacerdote, no hay virgen, no hay nadie. Y por eso es que este mundo está como está de loco. Analízalo. La palabra lo dice. Porque hay un mediador, uno solito, dice la palabra, ni dos ni tres. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí se encuentra un misterio tremendo, porque cuando nosotros entendemos esto, aceptamos esta verdad que duele, que nos hiere, y nos metemos en eso, nosotros no volvemos a ser el mismo nunca, jamás. Y así es como nosotros comenzamos a tener autoridad en el mundo espiritual. Podemos decirle a las cosas por su nombre. ¿Sabes qué? Esto es así y esto es asado. Y yo no voy a tener miedo porque la palabra de Dios dice que Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. En el nombre de Jesucristo. Y yo creo esa palabra y ahí me aferro y ahí me quedo y listo. Vamos a cerrar con el punto número 3. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué podemos hacer para solucionar esta cuestión? Este miedo, esta inseguridad. Te invito a que busques estos dos pasajes que compartimos hoy, para que tú mismo obtengas tu revelación y puedas armar el rompecabezas cósmico que nos envuelve a todos nosotros, ¿me entiendes? Porque al final esta cuestión no deja de ser un misterio, porque sinceramente no sabemos ni siquiera por qué existimos, pero la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo,
que aún Dios, pudiendo crear robots y darle cuerdas todo el día y aleluya y bla bla bla, Él de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para que pagara por nuestros pecados. Y ahí se encuentra el misterio. Tú te pones a analizar y ahí está el misterio. Entonces, 2 Corintios 4:4, con esto nos despedimos. Te invito a que lo analices, y aún más si tú eres creyente católico como yo lo fui por más de 20 años de mi vida, que mi propia familia me engañó. Te invito, analiza esto, porque esto no se trata de religiones, de pastores ni de títulos. Se trata de tu alma y de mi alma, de la seguridad con que tú y yo nos debemos de mover, porque el espíritu del creador del universo y de toda esta cuestión es el mismo que está dentro de nosotros. Dice el libro de Job: el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Repite esa palabra: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y nos vamos al libro de Génesis, saltamos de Job a Génesis y vemos que es el mismo misterio desde la creación. El Dios le dijo, sopló Dios aliento de vida. Sopló Dios aliento de vida y fue el varón. Este es el misterio que a nosotros nos envuelve, pero como no nos enseñaron, como no nos hablaron claro desde un principio, por eso es que la humanidad está tan dividida. Entonces vamos a cerrar con 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice así, y te invito a que lo busques tú mismo, a que lo analices, a que lo despedaces, a que armes y vuelvas a romper y volver a armar rompecabezas, porque en este pasaje se encuentra uno de los misterios más grandes que envuelve toda la humanidad. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Sígueme con mucho cuidado en esto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Ahorita vamos a tomarnos unos 2 minutos para explicar gráficamente lo que esto significa. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos son las personas como yo, que por más de 20 años de mi vida solamente decía, creo en Dios y listo. Esos son los incrédulos, personas que dicen creer en Dios, pero ni siquiera saben en qué Dios están creyendo, o por qué, o de qué se trata, quién es Jesucristo. Yo no sabía quién era Jesucristo hasta 23, 24 años que tuve. Entonces no te sientas mal, simplemente es momento de buscar, de penetrar, de meternos en la película, porque veamos cómo estamos. Entonces es momento de pegar el brinco que haya que pegar, pero yo y tú a las finales de esto se trata, vida después de esta, y no ir a llevar candela, no llegar, no esperar hasta que estemos allá para creer, porque si vemos cómo está el mundo y cómo está todo esto de loco ya, tú y yo no somos animales que hablan, somos personas con capacidad de razonar, de discernir, de entender, de pensar, creativos como nosotros solos, no hay otro ser. Entonces, ¿por qué esperar morir para creer si ya vemos cómo todo esto está? 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la cual es la gloria de Dios. Con cuidado, sígueme con mucho cuidado. En los cuales el Dios de este siglo, y vea cómo la Biblia describe a Satanás, el Dios con D minúscula de este siglo. Búscalo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Yo me tapo los ojos y no puedo ver,
Pero si tengo cegado el entendimiento, pues no puedo entender. Y eso es lo que más le conviene al diablo, que tú y yo no entendamos qué es lo que realmente está sucediendo. Y vean lo que continúa diciendo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios, o la gloria de Dios y la revelación de Jesucristo. O sea que ese es el objetivo del diablo, que tú y yo no conozcamos la verdad de las Escrituras, de que lo que pasó 2000 años atrás en esa cruz, en ese Calvario, pasó 2000 años atrás y no lo sabemos, es verdad, no estuvimos ahí. Pero tú te pones a analizar en los tiempos de Hitler, tú y yo no existíamos, tal vez, no lo sé si qué edad tengas ahorita, pero en la Primera y Segunda Guerra Mundial no existíamos y creemos, porque ahí están las pruebas. 200 años atrás no existíamos y están las mismas pruebas históricas. Entonces, esto es lo que el diablo no quiere, que nosotros creamos, que nuestra fe sea limitada y quede agnósticamente enfocada a que si yo no veo algo, como el hermano del Señor Jesucristo, Tomás, cuando le dijo: si yo no pongo mis dedos en los huecos, no voy a creer. Eso es lo que quiere el diablo, que tú y yo no creamos, que este potencial, la mente de Jesucristo que tú y yo tenemos, no la usemos para pensar más allá de las 4 dimensiones en que estamos, y que solamente usemos el poder, el potencial de la mente de Cristo para engañar a nuestras parejas y que no nos descubran, para robar en el trabajo y que no nos descubran, para no entender que sexo sin casarnos es un pecado y que eso trae maldiciones, y seguir engañados de tal forma que en nuestro razonamiento quedamos completamente nublados. Y no es hasta que nos cae el 20, hasta que caemos en un hospital, en una prisión o en una situación de esas locas que muchos de nosotros pasamos para poder entender. Y tú te pones a analizar, mira el planeta cómo está. Está dividido. Una vez más, parémonos en la luna y veamos hacia la Tierra. Este planeta se divide en 2 tipos de personas: los que llevamos golpes y hasta nos intentamos quitar la vida y decidimos ponernos serios, dar un paso hacia adelante, y ahí vamos, seguimos luchando, peleando la batalla, con dudas, aclarando las dudas. Señor, aclárame esta duda, no quiero tener estos miedos, este misterio, ¿qué sucede? Y seguimos. Y la otra mitad que se quedó así: yo creo en Dios y tal, y Diosito, y Chucho, y pa' aquí, pa' allá, y si Dios quiere, y si Dios le provoca, y si Dios le da la gana, y si pasa esto es por esto. No, eso es lo que el diablo quiere, lo acabamos de leer, 2 Corintios 4:4, en los cuales. Y me llamó la atención cuando estaba leyendo esto, que la palabra dice: el Dios de este siglo. No dice va a cegar, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó en tiempo pasado, cegó el entendimiento de los incrédulos o de los que solamente dicen, traducido coloquialmente, cegó el entendimiento de los que dicen creer en Dios pero no hacen más nada y se quedan puro viendo novelas, películas, Netflix, pornografía y haciendo lo que les da la gana. Esas son las personas que tienen o que tuvimos, para que no te sientas ofendido, que tuvimos el entendimiento cegado, que ni siquiera entendíamos realmente el propósito que Dios nos da, no a mí nada más, a ti, en tu familia, a que te levantes y le digas: ¿sabes qué? En esta casa no se va a usar más droga, no se va a decir ni una mentira más, porque la mentira es un pecado que lleva al infierno. Y no me importa que me llamen fanático, yo soy fanático de Jesucristo, sí. Si aquí hay millones de fanáticos de los mismos hombres, ¿por qué tú y yo no nos vamos a volver fanáticos de Jesucristo?
del ser que nos dio la vida. ¿Por qué no nos vamos a poner serios con este ser? Que pudiendo crear robots, entiéndelo por favor, Dios pudo crear robots y darles cuerda y tenerlos todo el día ahí, aleluya, aleluya. Pero la palabra dice, de tal manera, no sé si es que Dios no encontró una forma o no quiso descubrirnosla, pero dice así, de tal manera, o sea, de una forma indescriptible se puede decir. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que creemos decimos amén, pero no los que creemos nada más con la mente o con la boca o con la lengua, no, los que creemos aquí dentro y decimos, Señor, me duele esa cruz, me duele esos latigazos que llevaste porque no los merecía, me duele esos pedazos de tu piel, de tu espalda que te arrancaron, Padre, perdóname, ¿me entiendes? Esos clavos, imagínate, si uno llora porque se quema, porque le da, a veces a mí me muerde el perrito y a uno le duele. ¡Ah! Imagínate que le pongan clavos a uno en las manos. Y dice la palabra que muchos de nosotros vamos a pasar por esto. Uy, qué bendición sería. Eso sería una gloria. Eso sería... Muchas personas no entienden esto, pero eso es una bendición tan grande que uno de los apóstoles que murió crucificado dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor, mas póngame en boca abajo. Esto es una cosa tremenda, es un misterio, ¿me entiendes? Como todo esto que nos envuelve. Entonces, vamos a hacer un repaso de los 3 puntos que tocamos hoy. En medio de toda esta locura, en medio de todo este miedo y de toda esta inseguridad, ¿cómo me protejo en estos tiempos tan difíciles? La respuesta es sencilla, creyendo la palabra, creyéndola de verdad. Si eres un creyente y te apartaste, vuelve al Señor. Y si eres un religioso como lo fui yo por más de 20 años de mi vida, que estás en una religión cualquiera para no entrar en detalle, pero no sientes seguridad, no te sientes seguro ni siquiera de para dónde vas después de esta vida, cuando la palabra de Dios nos dice claramente hasta quién está en las puertas del cielo esperándonos como el portero del cielo. El apóstol Pedro dice la palabra que es el portero del cielo que nos está esperando. Si no sientes seguridad y andas con miedo, con zozobra, es el momento. Jesucristo, te pido perdón, mi Señor y mi Dios. Perdóname, por favor, por pecar incluso sin saberlo. Pero ven a mi vida porque te necesito y ahora más que nunca, Jesucristo bendito. Así es como nos protegemos. Arrepintiéndonos, poniéndonos al día con Jesucristo, con Dios, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, conocerlo, entrar en relación, no nada más de día y de noche y que los angelitos, con Dios me acuesto y con Dios me levanto y la Virgen María, el Espíritu Santo, no. A poner en práctica, ¿me entiendes? Que se me apareció alguien endemoniado y ¿sabes qué? Jesucristo dijo que cosas como las que Él hizo y aún más grandes yo voy a hacer. Y no por mí, sino por su poder, por su autoridad. Esta es la película que nosotros debemos meternos como creyentes en todo este misterio, ¿me entiendes? Porque si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Analiza esto, si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si tú no te levantas en tu casa y dices, ¿sabes qué? Aquí se acaba la hipocresía de que decimos creer en Dios, pero andamos desde fornicando hasta usando drogas y hasta el primo con el primo andan por ahí sinvergüenciando. Si tú y yo no nos levantamos en nuestra casa y decimos, ¿sabes qué? Aquí se acaba la sinvergüenzura y nos vamos a poner serio con esta palabra de Dios, ¿quién lo va a hacer entonces? El diablo es el menos interesado, lo acabamos de leer. Segunda de Corintios 4:4, el diablo cegó, no es que va a cegar y que está planeando, no, él cegó el entendimiento.
de la creación de Dios? Esto es un misterio. ¿Será por el pecado que traemos, que nacimos? No lo sé. Estas son tipo de preguntas que cuando estemos con el Señor, dice la palabra que Él nos las va a seguir revelando y mostrando y enseñando, y vamos a seguir aprendiendo. Entonces, el segundo punto, primero, ¿cómo me protejo? Nos protegemos arrepintiéndonos, llamando las cosas por su nombre. Señor, te pido perdón. Pero no nada más te pido perdón. No, Señor, te pido perdón porque engañé a mi pareja, porque dejé de usar drogas y volví a caer. Te pido perdón porque estuve robando en el trabajo. Te pido perdón, Señor, por eso que tú conoces, Señor, que me está impidiendo creer en ti como dice tu palabra, mi Señor Jesucristo. El miedo, ¿por qué el miedo? Ya lo acabamos de recién decir. El miedo es por la misma inseguridad que el pecado, que la mentira, que la fornicación, que el seguir robando y mintiendo trae a nosotros. Entiende algo, debemos de entender algo. El pecado, lo acabamos de compartir en otro mensaje, el pecado es peor que el mismo diablo en persona. El pecado es peor que el mismo diablo en persona, porque el diablo destruye a los que él puede. Si estamos protegidos con la sangre de Jesucristo, y amén, amén, porque yo lo creo, no nos va a tocar. Pero el pecado nos autodestruye. Yo cuando estaba teniendo sexo sin casarme con la persona en que yo estaba antes, me estaba autodestruyendo. Y por eso es que tenía 30, 40, 50, una hora de minuto de placer y dele. Y después de estar juntos, terminábamos peleando. Analiza esto. 30 minutos de placer, 40 minutos de placer. Y después de estar juntos, empieza el diablo a atacar. La depresión, las peleas, los conflictos. ¿Y cuántas personas nos han matado hoy en día? Hoy en día el porcentaje sigue creciendo de las personas conyugalmente que mata uno al otro, incluso después de estar juntos. Esto es lo que nosotros debemos evitar, entender y aceptar, que el pecado es peor que el mismo diablo. Porque el diablo destruye a los que puede. Si estamos protegidos con la sangre de Cristo, no nos puede hacer nada. Pero si estamos en pecado, mentira, robar, idolatrar, engañar a la pareja, lo que sea, es una ventana. Y por eso es que el mundo, vean cómo se viene infectando, descomponiendo, psicológicamente, socialmente, espiritualmente, hasta el punto que estamos hoy en día que los mismos padres violan a sus hijos. Y la gente dice, ay, que se vaya para el infierno y que le hagan lo mismo. Personas que uno ve en el comentario, el que sea. Y esa misma persona probablemente está en fornicación o está robando en su trabajo y no se da cuenta, porque no lo sabemos en ese momento, de que lo que hizo el violador como mentir es lo mismo. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 6 en adelante. Entonces, por eso es que el mundo está como está, ¿me entiendes? Debemos volver a la palabra y dejar de creer en lo que me enseñó mi abuela, la mamá de mi mamá. No, esta es mi alma, es mi espíritu, y nadie va a ir a llevar candela por mí. Así que yo voy a hacer lo que tenga que hacer por salvar mi alma. Y por lo que sé que me está esperando, yo quiero algo mejor. Yo no quiero más un desastre como este. Y esto es lo que la palabra nos habla. Apocalipsis capítulo 20, 21. Y vi nuevos cielos y nuevas tierras. Eso se ve, eso suena delicioso. Y vi nuevos cielos y nuevas tierras. Y tronos, y se sentaron en ellos los que se les dio potestad. ¿Me entienden? No es cualquiera. Esto es un misterio, pero es la aventura más grande al mismo tiempo que nosotros como creyentes en Dios podemos involucrarnos. ¿Cómo nos protegemos creyendo la palabra? ¿Por qué estoy tan asustado en este tiempo? Por el mismo pecado.
el mismo pecado. Las religiones, todas las religiones del mundo son del diablo. Porque vean cómo hay miles de religiones y vean cómo está el mundo, solamente dividido. Y Jesucristo no es una religión, Jesucristo es una relación personal que yo establezco desde el día que me decido a ponerme serio con Jesucristo. Y desde ese día yo comienzo a depender de Él, de su fuente, de su fuente, de su fuente, de su palabra y más nada. Y el Espíritu Santo que me ayuda, me refuerza. Y se aleja de mí si yo me descuido o me da más fuerza si yo me mantengo ahí. Eso es todo. Así es como dejamos el miedo en este momento. Así es como le decimos al diablo, diablo mentiroso, fuera de aquí, porque tú aquí no tienes arte ni parte. Aquí hay y es y vive la presencia del Dios Todopoderoso. Y punto. Ahí muere, ¿me entiendes? ¿Qué debo de hacer? La tercera pregunta. ¿Qué debo de hacer to fix this fear? Para resolver el miedo, para desaparecer este miedo. Lo acabamos de decir y con esto vamos a despedirnos. Una oración. 2000 años atrás y 2000 años después es el mismo requisito. Arrepentirnos, ponernos al día con Dios y comenzar a tener una relación personal. Padre, en este momento, Señor, venimos ante ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendito Salvador, Rey de Reyes, poderoso, Salvador, dador de la vida, principio y fin, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En el nombre de tu Hijo, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, en este momento perdonándonos. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas ofensas, errores y pecados que hemos cometido. Tú lo sabes, Señor, muchos de ellos fueron sin tener conocimiento. Así que, Padre, te pedimos perdón porque tu palabra dice que tú no te puedes negar a ti mismo y por el amor, por la misericordia que tú tienes, Padre, para con tu creación, te pedimos, por favor, perdónanos. En este momento, Señor Jesucristo, te invitamos que vengas a mi vida. Te invito que vengas a mi vida, que tomes el control de mi mente, de mi corazón, Señor, de mi espíritu. Llévate este rencor que tengo por eso que me hicieron. Saca de mi mente toda esa cochinada y pornografía, Señor. Y saca de esta conducta la avaricia, el pensamiento de nada más querer llenar la cuenta, Padre. Porque rico no es el que más tiene. Rico es el que menos necesita, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Padre, en este momento te invitamos, Señor. Jesucristo bendito, ven a nuestra vida, por favor. En este momento de tanta zozobra y de tanta inseguridad, permítenos, Jesucristo bendito, tomar el control de mi vida, de esta situación, caminar en medio de toda esta mentira. Con seguridad, Padre, porque tu palabra dice que tú eres mi Dios y que tú me sostienes de tu mano derecha y tú me dices, no temas, que tú estás conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo hacemos esta oración creyendo en que en este momento, en este día, tú nos has visitado para darnos una nueva esperanza, Señor, para darnos un nuevo día, un nuevo amanecer, para darnos una nueva visión de cómo debemos comenzar a ver las cosas a través del poder de tu Espíritu Santo, porque eres tú santo, santo, poderoso Dios. Haz una oración en este momento, háblale a Jesucristo ahí, tú solito háblale. Voy a poner esta alabanza, que esta alabanza es poderosa. Háblale, no tengas miedo, dile, Jesucristo bendito, perdóname. Dile, perdóname, Padre, límpiame, llévate este miedo, Señor, llévate esta inseguridad. Te pido perdón, mi Señor y mi Dios, me arrepiento de todas esas cosas cochinadas que hice, Señor. Perdóname por dejarme engañar y envolver en todo este sistema hipócrita, mentiroso, Señor. Pero hoy he entendido, Padre, que tú me amas. Nada que sorprender
quebrantado y otra vez. Que me enamore más. Mirancia, solo tu mirada me hace suspirar. Ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que nos inclinemos, que nos pongamos al día. Dice la palabra: venid a mí y estemos a cuenta. Porque si vuestros pecados son negros como el carbón, blancos como la blanca nieve, pasan a ser. Por el poder de Jesucristo, de esa cruz, de esa sangre santa, pura, bendita, derramada en ese madero. Yo te invito simplemente que en este día marques un antes y un después en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Y que digas: ¿sabes qué? Me decido simplemente a ser diferente. No me importa lo que vayan a hablar de mí, a la final siempre van a hablar, haga lo que haga. Pero en este día, Padre, Dios, yo me decido a ser parte real de tu familia y a comenzar a vivir una vida diferente para comenzar a ver resultados diferentes. Padre, me despido de esta tu presencia, Señor, solamente por este minutico, Padre. Y que seas tú, Señor, tocando corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nos vemos luego. Bye.